Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. León XIV expone su programa Unidad, pero sin anular ni sentirse superiores. Primera escapada sorpresa de León XIV, un santuario a las afueras de Roma. El discurso político de León XIV ante el cuerpo diplomático. Vocaciones, desafíos de la Iglesia, el pensamiento del entonces cardenal Prevost. La canción de Dimas. Un saludo para todos ustedes. Aquí estamos muy puntuales para compartirles el día de hoy los hechos y las noticias más importantes en torno a la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam, una alegría poder cubrir, hacer análisis de todas las noticias que va generando este novísimo pontificado. Y decimos que es una alegría porque vemos que las primeras líneas pastorales y eclesiales que ha marcado el Papa León XIV están muy en consonancia con la gran línea eclesial de 2000 años de cristianismo, siendo un hombre muy misionero, siendo un hombre muy evangélico. Nos habla de valores profundamente humanos, universales y necesarios hoy en día, como la unidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia con el mundo. Entonces, qué bueno en un mundo de divisiones, de confrontaciones, de conflictos, que tengamos un líder que promueva la unidad al interior de la Iglesia y de la Iglesia con el mundo. Sí, padre, uno ve a la gente muy contenta con este nuevo pontífice, por los gestos que está demostrando, por las palabras que está expresando, por todo. Vamos a dejar que vaya hablando, pero los primeros nombramientos que ha hecho, los primeros discursos que ha realizado, el mismo lema pontificio que tiene, nos habla de un hombre de una línea doctrinal muy clara, muy tranquilo, y me encanta esa imagen que hablan sus conocidos. Es un hombre que sabe escuchar, es un hombre que sabe entrar en diálogo y solo después es capaz de tomar decisiones. Usted estaba, padre, en Sincelejo y no pudo apreciar o ver mejor la ceremonia de entronización, ¿cierto? No tuve oportunidad, la vi luego en diferido y muy impresionante, porque fue una homilía muy corta de 8 minutos, donde habían líderes del mundo entero. De hecho, se entrevistó con el vicepresidente Vance de Estados Unidos, pero una homilía y una reflexión muy centrada, y creo que va a mostrar sin grandes aspavientos, para utilizar una expresión muy coloquial, va a tener un pontificado muy calmado, muy sereno, donde él dice: lo importante es que Cristo aparezca, no tanto nosotros, que desaparezca el hombre para que aparezca la centralidad de la fe en Cristo. Así es, usted lo ha dicho, padre Carlos, en su homilía en la misa de entronización, una y otra vez habló sobre la unidad de nosotros los cristianos como cuerpo de Cristo, y también, o como iglesia, y también la unidad de la iglesia con el resto del mundo. No se trataba solo de un acto protocolario, fue una celebración llena de gestos, comenzando por la imagen de la Virgen que presidió la misa, la Virgen del Consejo, a la que el Papa fue a visitar a un santuario cercano a Roma 2 días después de su elección. León XIV no pudo contener la emoción cuando le entregaron las insignias papales, el palio y el anillo de pescador.
Y luego llegó el momento de la homilía en la que León XIV definió así la visión de su pontificado. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. León XIV no solo habló de la unidad como idea de fondo de su pontificado, también habló del estilo que quiere imprimir a la Iglesia durante su era. Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo, né sentirci superiori al mondo. Siamo chiamati a offrire a tutti l'amor di Dio, perché si realizzi quell'unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo. Fratelli, sorelle, questa è l'ora dell'amore. Entre los presentes estaba el patriarca Bartolomé y máximo representante de la Iglesia Ortodoxa, y entre los políticos hubo una nutrida representación norteamericana, con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. El presidente de Ucrania tampoco faltó a la cita. Rusia envió a su ministra de Cultura. Al terminar la celebración, el Papa regresó al Vaticano, donde tuvieron lugar los saludos a las delegaciones presentes. Me llama la atención cómo un papa logra no quebrarse en un momento tan emotivo y ante tantas y tantas personas, ¿no? Muestra a un hombre que tiene una gran capacidad de autodominio. De hecho, cuando lo vimos salir al balcón de la logia o sala de las bendiciones ahí en la Basílica de San Pedro, esa primera aparición el 8 de mayo, un día después de iniciado el cónclave, vimos que se contuvo, tiene autodominio, tal vez quiso llorar, estaba conmovido, veía la multitud apeñuscándose abigarrada en la plaza de San Pedro que llegaba después del anuncio de la fumata blanca. Y creo que es muy importante, un hombre con autodominio en estos tiempos de emocionalidad, de declaraciones altisonantes, de a veces enunciados rabiosos por parte de líderes mundiales. Sabemos que ahora hay una guerra comercial, Estados Unidos-China, ha habido también una especie de guerra fría, Rusia frente a Occidente, cuando han hablado inclusive de recurrir a armas nucleares, aunque no lo hagan, el mero hecho de que lo enuncien preocupa. La guerra en Oriente Medio, las guerras en África, en países también de Oriente Medio, de manera que se necesita un hombre muy conciliador, un hombre muy equilibrado es la palabra, y un hombre que tenga esa claridad. Venimos como iglesia a ser fermento para el mundo, que es el gran llamado de Jesús. Sean sal de la tierra, sean luz del mundo, sean fermento, levadura que fermente la masa. Y eso dice a partir de dos palabras, la unidad y el amor. La unidad y el amor es sabiendo que hay diferencias y sabiendo que hay heridas por la guerra, por el odio, por la violencia, por los prejuicios, por una economía que destruye la creación y margina a muchas personas. La tiene clara el nuevo Papa León, y creo que un hombre, como dicen, muy formado matemáticamente, con una capacidad de racionalizar muy clara, un hombre doctor en Derecho Canónico también, que sabe respetar el derecho de la Iglesia. Creo que va a ser un pontificado, pienso, muy tranquilo, sin declaraciones altisonantes, sin titulares de prensa, pero trabajando muy discretamente. Ya vimos que se han hablado de que el Vaticano, eso indica una buena señal. Si hubiera un líder desequilibrado, muy alocado, en el Vaticano no hubiera acontecido
que han pedido que de pronto sea el lugar de mediación del conflicto entre Rusia y Ucrania, conversaciones en el Vaticano. También el presidente de nuestro país ha pedido que el Vaticano sea el lugar de conversación con grupos alzados en armas. De manera que es un liderazgo que poco a poco se va ganando, y ante esta crisis de liderazgos equilibrados, ecuánimes, ponderados, con sindéresis, es muy importante que la Iglesia tenga un líder muy tranquilo al frente de ella. Bueno, padre, pero él la tiene muy clara y ya está levantando ampollas, porque así como se refirió a la unidad entre todos, como decía yo ahora, entre todo el cuerpo de la Iglesia, en todos nosotros, también se refirió a que la unión entre el hombre y la mujer es estable, y ese es el principio de la familia y no más, no hay otro. Sí. Es que la doctrina de la Iglesia por 2000 años, y de pronto por ambigüedades que en su momento creo que con muy buena fe hizo el Papa Francisco, declaraciones ambiguas, la prensa que sigue más la agenda globalista 2030, o la llaman ahora la agenda 2035, ha pretendido doblegar la opinión de la Iglesia, y decimos la Iglesia no se mueve en la lógica de un partido político, de un candidato a ser presidente, no se mueve por las estadísticas, se sirve a la verdad, y la verdad es Cristo, y de la persona de Jesús, de sus acciones, de su mensaje, se sacan, digamos, una moral evangélica que se ha desarrollado en la línea de la moral ética, la moral de la vida, la bioética, la moral familiar, la moral sexual, la moral social, de manera que no es en la pura línea del Evangelio, no está diciendo nada distinto, y de pronto, para decepción de algunos que creen que la reforma de la Iglesia es por ese lado, se están equivocando. Lo vemos con el anglicanismo, que fue una iglesia que en su momento estuvo unida al Papa, sabemos por situaciones históricas con Enrique VIII, Ana Bolena, que formaron su propia iglesia nacional allá en Inglaterra, pero ahora que esta iglesia se ha asimilado al mundo con sacerdotes casados, homosexuales, obispas, no sé qué, ha habido una desbandada de los anglicanos, curiosamente hacia la Iglesia Católica, porque reconocen que el depósito de la fe, el depósito vivo de la fe no está representado, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana, que algunos tildan de progresista, pero que el nombre de ese progresismo ha perdido centenares, miles, decenas de miles de seguidores, de adeptos o de matriculados en el anglicanismo. Padre, pero ¿qué puede pasar entonces con los colectivos LGTBI que no están de acuerdo con la posición del Papa en este momento? Yo creo que la Iglesia tiene una posición que es siempre clara: nunca condenar a nadie, acogerlos a todos, pero sí invitar a la conversión. Esta famosa documento Fiducia Supplicans, la bendición se tomó como una legitimación de un estado de vida, y en el fondo fue tal vez la gran controversia de toda la Conferencia Episcopal Africana, de los países del norte de Europa, de algunos sectores de la Iglesia norteamericana, pero en el fondo es simplemente no, todos cabemos en la Iglesia, todos somos hijos de Dios, pero todos estamos invitados a la renovación de la vida y a la conversión. Que seamos pecadores, todos hemos sido pecadores, todos somos de barro, pero eso no nos quita que estamos llamados a renovar nuestra vida. Entonces no se excluye a nadie, pero sí se invita a que renovemos nuestra forma de vivir más al estilo del Evangelio. Bueno, Padre Carlos, parece ser que el Papa León quiere imitar algunas acciones del Papa Francisco. Es así como en días pasados se pegó una escapada para visitar tanto la tumba del Papa Francisco como un lugar especial para la Virgen María. Es la primera escapada sorpresa de León XIV. Un pueblo de 6.000 habitantes a las afueras de Roma lo recibieron así, muchos entre lágrimas. En una visita no oficial ni dentro de la agenda, el Papa quiso ir al santuario de la Madre del Buen Consejo, regentado por los agustinos. El entonces prebost ya pasaba por esta localidad para rezar ante la imagen de la Virgen. Por ejemplo, recordó cuando estuvo en 2001, después de que fuese elegido prior de su orden.
León XIV estaba acompañado de otros agustinos. También estaba presente su hermano, recién llegado de Estados Unidos. Cuando el Papa salió del templo, este era el ambiente. Y dio la bendición a los presentes, no sin antes dar las gracias. Gracias a tutti voi. ¡Viva el Papa! ¡Viva María! Y siguiente parada, Santa María la Mayor y la tumba de Francisco. Padre, si hay algo claro es que un papa no tiene intimidad. Donde vaya, todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere saludarlo, hablarle. A ver, primero es una figura muy sui generis en el mundo. Uno decir que es líder de una comunidad tan grande de 1.400 millones de personas, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las latitudes, de todas las culturas. Esto hace que la Iglesia sea muy especial y que haya pervivido durante 2000 años por la fuerza de verdad que hay en el Evangelio. Algunos dicen la Iglesia está condenada a desaparecer y yo simplemente respondo, si el mensaje del Evangelio fuera mentira, no se habría sostenido, no habría pervivido 2000 años, y más con los enemigos terribles, poderosos que tiene la Iglesia. El mundo choca a veces con el mensaje evangélico. Es un hombre, claro, que tiene las miradas en este momento en las primicias, en la primavera de su pontificado, tiene las miradas puestas en él, pero lo veo un hombre que está asumiendo con tranquilidad, sin nervios, y me imagino que totalmente confiado en Dios. Y este gesto de ir a la Virgen del Buen Consejo, que es tan amada por la comunidad de los agustinos, como los salesianos quieren a María Auxiliadora, como los redentoristas quieren a la Virgen del Perpetuo Socorro, como los carmelitas quieren a la Virgen del Carmen. Es un gesto muy bonito y yo pienso un Papa Mariano difícilmente se equivoca. La Virgen no permite que en materia doctrinal, en materia moral, vaya a equivocarse, vaya a llevar la Iglesia por caminos que no son. Bueno, el Papa Francisco visitaba a la Virgen de Nuestra Señora... Del Buen Consejo. No, el Papa Francisco. Ah, sí. Era Salus Populi Romani. Exactamente, que es la misma Virgen de las Nieves, allá en Santa María, la Basílica de Santa María la Mayor. Exactamente. Y ahora este Papa también... Fue allá y aprovechó... Con una devoción especial a la Virgen, ¿no? Una devoción especial, y aprovechó también la tumba de Francisco. Algún obispo agustino, amigo de él, decía que el Papa León va a ser la continuidad con Francisco en la discontinuidad, porque tiene su estilo muy personal, muy propio, de mirar la vida, de mirar la realidad eclesial, de manera que no se trata de que nadie sea un clon o una copia de otro, sino simplemente esa línea humana, esa línea social. Creo que seguirá, y está muy bien que es una línea profundamente evangélica, pero creo que en la línea doctrinal afinará algunos puntos este nuevo Papa León. Bueno, padre, usted sabe que estamos en la época de los fake news, de las noticias falsas, de una cantidad de cosas que no son. Se está hablando mucho en estos días de cosas como que el Papa es muy distinto al Papa Francisco, digamos, en la parte ¿cómo se dice? Como de la presentación y de darse a conocer, que tiene un carro que cambió por un carro muy, muy lujoso, que tiene un reloj que vale mucho dinero, que va a ganar mucho dinero. ¿Qué dice usted? A ver, los papas no ganan dinero. Todas las revistas, cuando quieren buscar seguidores o quieren que les abran una noticia, ¿cuánto sueldo gana el Papa? Los papas no ganan dinero, no ganan sueldo. Eso está establecido. Allá tienen simplemente su servicio de salud, su alimentación, su vivienda, tienen todo. Lo segundo, nadie más pobre que Juan XXIII y vivía en el Vaticano, pero es que es entender el Vaticano 1506, 1620, durante 120 años los artistas del renacentismo italiano y europeo, los grandes benefactores y mecenas de la Iglesia, permitieron estos edificios que es para la gloria de Dios y para el disfrute de toda la comunidad católica. De hecho, son muy poco prácticos porque son
salones en galería, pues pienses en salones de hace casi 500 años, entonces hablar del Palacio Apostólico, eso es ponerle como un tinte muy amarillista. Yo creo que es una mirada superficial. La grandeza de una persona no se mide por sus cosas, la grandeza de una persona se mide por su estatura espiritual, por su dimensión moral, por su integridad. Y la pequeñez de alguien no se mide porque no utiliza un reloj, porque tiene un carro modesto, no sé qué. Respetando profundamente los signos de Francisco, que el mundo los quiso ver bien. El mundo no puede pretender que un papa sea igual a otro. Y uno le ve la sencillez. Miren, verlo al lomo de mula, verlo lavando platos allá cuando era misionero. Es un hombre que está por encima del bien y del mal. Entonces le habrán dado un reloj que probablemente se lo dieron. O si el carro que lo dio también una multinacional del gobierno alemán para su transporte es ecológico, es eléctrico, es funcional. Este hombre es norteamericano y los norteamericanos por excelencia son prácticos y entienden algo. La pobreza no se mide si estoy en un carro grande o pequeño, eso va en el corazón de cada uno. Y a veces somos muy dados por el titular, tiene estos zapatos, no tiene estos zapatos, tiene este reloj, no tiene este reloj, es algo mucho más profundo. Creo que se una mirada un poco superficial. La pobreza es la libertad interior frente a los bienes. Padre Carlos, ¿cómo, digamos, las personas pueden dilucidar cuál es una página seria de una página falsa? Porque en boca del Santo Padre ponen frases, ponen cosas que no son. Tal cual es, nos llenamos de los bulos o las fake news. Hoy y más ahora con la inteligencia artificial, nosotros mismos hemos sido víctimas. Y yo he sido víctima de un poco de montajes con inteligencia artificial. Una persona que busca simplemente monetizar y ganar económicamente es un comerciante de la fe. Y te ponen aventuras noveladas. ¿Cómo distinguir cuando algo es falso? A ver, primero, busquen la fuente, que sean portales, digamos, oficiales, de cierta credibilidad. Segundo, cuando es con inteligencia artificial, uno entiende muy fácil la voz, que es muy automatizada, es muy mecánica. Tú entiendes también una imagen congelada que la mueven rítmicamente de la misma forma. Tú entiendes, la inteligencia artificial tiende mucho a extender. Tú le dices en esta ingeniería prompt, le dices a la inteligencia artificial, hágame un libreto de 1 hora y media de duración. Y diciendo estas ideas, y vuelve y la recicla y la repite de distinta manera. Hoy hay muchos videos y gente que está haciendo dinero a costa del Papa o de muchas personas, donde simplemente programan algo con inteligencia artificial, la voz con inteligencia artificial, la imagen con inteligencia artificial modificada y un guión o libreto con inteligencia artificial. Tenemos que ser críticos para no ser tan ingenuos y saber entender dónde hay verdad y dónde hay mentira. Exactamente, porque antes de multiplicar, porque muchas veces le envían a uno la frase falsa y inmediatamente por WhatsApp eso se riega por todos los lados. Exactamente. Bueno, en días pasados el Papa León tuvo la oportunidad de reunirse con el cuerpo diplomático. Era un encuentro muy esperado para todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, porque era la primera toma de contacto con León XIV y su pensamiento político. El nuevo Papa pronunció un discurso muy en línea con su predecesor. Pidió respeto a la libertad religiosa y en el ámbito social, que se luche contra las desigualdades y que se invierta en las familias, formadas por un hombre y una mujer. Nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, la Santa Sede non può esimersi dal far sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie che conducono, tra l'altro, a condizioni indegne di lavoro e a società sempre più frammentate e conflittuali. León XIV lamentó el rearme que se está produciendo a nivel mundial. Pidió ayuda para los migrantes, recordando que él mismo es descendiente de migrantes, y también insistió en que se usen las nuevas tecnologías con ética y que se cuide el medio ambiente. El Santo Padre ha reclamado paz, justicia y verdad. ¿Qué más le dijo el Santo Padre al cuerpo diplomático? Yo creo que es un mensaje donde está enviando la idea de que el mundo tiene que cambiar, de que nos estamos autodestruyendo,
de que la guerra nunca es la salida, lo ha repetido varias veces, no más la guerra, no más la guerra, y en eso tiene que ser muy enfático. Recuerdo la famosa expresión del judaísmo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y el Mahatma Gandhi, que fue un líder de la paz en la India, decía ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Es lo que nos está pasando. Guerra por guerra, agresión por agresión, violencia por violencia, y nos estamos autodestruyendo. De manera que esto es muy importante, este mensaje de reconciliación. El otro mensaje es la profunda inequidad. El Papa ya lo ha señalado, las estructuras económicas. Es un escándalo que una multinacional tecnológica tenga hoy más utilidades que todo el Producto Interno Bruto de un país como Colombia. Así es, Padre Carlos. Cuando hablamos del cuerpo diplomático, ¿a quiénes nos referimos? ¿Quiénes son estas personas? Son los embajadores que manda las distintas naciones del mundo entero ante la Santa Sede, que después, hay que decirlo, después de los Estados Unidos de América, el Estado del mundo que tiene más embajadores, más representaciones diplomáticas, por ejemplo, ante organismos de orden mundial, es la Santa Sede, porque entiende la importancia del diálogo, la importancia de tener cuenta, la importancia de la diplomacia. Y en este sentido es un mensaje que está dando no solamente a los embajadores, sino a los gobiernos del mundo entero. Nos apoyamos, y creo que lo que acababa de señalar, la guerra Ucrania-Rusia, la guerra intestina en Colombia, la búsqueda de líderes mundiales para que sea el Papa o el Vaticano mediador. Esto está hablando de un reconocimiento moral muy importante que están dando los gobiernos del mundo al liderazgo de la Iglesia. Padre, escuchaba en las noticias que hay miles de niños que están en peligro en este momento en la Franja de Gaza, pues no llega hasta ellos alimentos, y Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho que no deja pasar camiones hacia allá, camiones con comida. Esto es un despropósito, y esto desdibuja una solidaridad mundial que tuvo el planeta después de la Shoah o el Holocausto judío, y que a la postre facilitó la creación del Estado judío en 1948 después de esta masacre. El pueblo de Israel, sé que es un pueblo valiente, es un pueblo de gente muy inteligente, muy formada, muy disciplinada, pero pensamos que su líder, Benjamín Netanyahu, se está equivocando en esta agresión tan desproporcionada en nombre de cubrirse o defenderse del terrorismo, donde están muriendo tantos inocentes. Se habla de más de 60.000 muertos allá en la Franja de Gaza, se habla de prácticamente toda la población, 2 millones de personas que han sido desplazadas, y ahora cuando han tratado de volver bajo el supuesto de ataques terroristas de Hamas, han matado niños. La semana pasada dieron la idea de más de 100 muertos en un ataque con misiles. Esto ha despertado una ola de antisemitismo en el mundo que bajo ningún concepto le conviene al pueblo de Israel, más allá de que estén aupados y muy acompañados por el gobierno norteamericano. Esto no le conviene a nadie, porque se puede convertir en un pari internacional, y no podemos, y hay que decirlo, el pueblo judío es un pueblo muy valeroso, muy religioso, muy inteligente, muy capaz, pero este gobernante, que hay que decirlo, cuando se empezó la guerra estaba al borde del cuestionamiento por el parlamento judío, lo querían de alguna manera sacar. Entonces aprovechó la guerra y le quedó en bandeja de plata para suscitar cierto nacionalismo y evitar que lo sacaran de allá del gobierno en Israel. Padre Carlos, ¿qué tan delgada es la línea sobre la cual debe caminar el Papa León para anunciar y denunciar sin crearse muchos enemigos? El Evangelio siempre tiene 3 dimensiones, tiene una dimensión profética con 3 aspectos: el anunciar el amor salvador de Dios, el denunciar el mal del mundo, el mal que hay en el ser humano, la violencia, el odio, y el renunciar al espíritu del mundo. Anuncio del amor de Dios, denuncia del mal en los hombres y renuncia al espíritu del mundo.
Esto son tres palabras muy similares, pero a la vez muy distintas. La Iglesia no puede, y ya lo dijo el Papa, la Iglesia no puede privarse, no puede inhibirse de anunciar el Evangelio de Cristo en un mundo que hoy más que nunca necesita que ese Evangelio de la vida, el Evangelio de la familia, el Evangelio del amor, de la unidad, de la paz, sea anunciado. Esto no podemos dejar de hacerlo por más que a algunos no les parezca. ¿En qué momento la Iglesia se puede mostrar como neutral frente a un conflicto, padre? Cuando ve que tomar posición puede llevar a una escalada mayor de violencia, por decir algo, muchos cuestionan por qué Pío XII no enfrentó más directamente a Hitler. Lo vieron un hombre que tomaba medicamentos psiquiátricos, que era desquiciado, que era absolutamente emocional y temperamental, que prefirió autoaniquilarse, suicidarse antes que ser capturado al ver su proyecto político, militar fallido. De manera que la Iglesia también dice, en ciertos momentos no es atizar el fuego, sino que a veces la posición más evangélica es la prudencia. El silencio también es un mensaje para la humanidad. Antes de ser pontífice, el Papa León ya estaba señalando los grandes desafíos y retos que tiene la Iglesia hoy en día. La Orden de San Agustín ha publicado varios vídeos en los que el entonces cardenal Robert Prevost habla de distintas cuestiones relacionadas con los desafíos de la Iglesia, los jóvenes, las vocaciones al sacerdocio o el papel de los laicos. Por ejemplo, reconoce que el rol principal de los cristianos es predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo señala que en cada país o región la situación es distinta. Por eso, insta a discernir sobre cuál es la prioridad de cada lugar y qué objetivos son secundarios o se deben afrontar en otro momento. Una de las cosas que aprendí es que ser parte de la Iglesia Católica es entender que la Iglesia es realmente universal, que está en todo el mundo, y que eso quiere decir que hay distintas culturas, distintos idiomas, distintas realidades. ¿Cuál es la prioridad en Italia? ¿Cuál es la prioridad en España, o en Estados Unidos, o en Perú, o en China? En los vídeos también habla de la relación de los jóvenes y de la Iglesia y de por qué hay menos vocaciones a la vida religiosa o al sacerdocio con respecto al pasado. Hay miles y miles de jóvenes que están buscando la experiencia que les ayude a vivir su fe y creo que eso es lo primero. Nuestra prioridad no puede ser buscar vocaciones, nuestra prioridad debe ser vivir la vida nueva, vivir el Evangelio. Es cierto que en algunas áreas, por muy distintas razones, hay menos vocaciones que en el pasado. Es una preocupación, pero no creo que sea la preocupación primaria. Creo que a veces si aprendemos cómo vivir nuestra fe mejor y si aprendemos a invitar y a incluir a otros, sobre todo a los jóvenes, entonces vendrán algunas vocaciones. El entonces cardenal Prevost también reflexiona sobre el papel de los laicos en la Iglesia. Los laicos también tienen un importante papel en la Iglesia. Como decía el Papa Francisco, no deben tomar el rol de los clérigos ni clericalizarse, sino vivir su vocación bautismal, lo que quiere decir ser parte de la Iglesia con gran claridad. Sobre los nuevos desafíos que se presentan tanto en el mundo como en la Iglesia, el entonces cardenal Prevost comunicaba esta idea base. Creo que hay que estar abiertos al cambio y estar abiertos a ver nuevos modos de hacer, pero también debemos ser respetuosos con las muchas maravillosas tradiciones que se desarrollaron en la Iglesia a lo largo de los años. Ahora que ya no es cardenal sino papa, está por ver cómo aplica su pensamiento y experiencia a los desafíos de la Iglesia universal. Muy claro y sensato en sus posiciones. Sí, completamente de acuerdo. Cuando hablaban del tema, lo preguntaba el tema de las vocaciones, él dice, no es una preocupación primaria, preocupémonos más por vivir auténticamente la fe. Y me encantó esta expresión, vivir la vida nueva. Es una expresión que me encanta. Lo repito con alguna frecuencia, la fe no es solamente doctrina, tiene doctrina y tiene unas formas doctrinales, pero no es solamente doctrina. La fe no es solamente liturgia, tiene una forma de ritualidad y de experiencia del misterio, pero no es solamente liturgia. La fe no es solamente moral, aunque tiene una expresión moral. La fe no es solamente normativa, aunque tiene una expresión normativa. La fe es profundamente todo esto,
pero a través de una nueva forma de vida, la vida que el resucitado nos comunica. Y cuando esto se vive, la gente de manera espontánea se pregunta: ¿qué hay en esta mujer, qué hay en este hombre, qué hay en esta religiosa, en este sacerdote? Que les veo esa alegría, esa esperanza, esa paz, esa fortaleza, y eso va suscitando espontáneamente el deseo de imitar esa vida, suscita espontáneamente una vocación. ¿Qué cree usted, padre, qué planes jugará qué papel jugará la mujer en los planes del Papa León? Pues esperemos. El Papa Francisco, con la hermana Simona Bambrilla, la nombró por primera vez como prefecta de un dicasterio muy importante en el Vaticano. Vamos a ver qué pasos da en este sentido. La línea, frente a otro tema de la mujer más polémico, la ordenación sacerdotal, la Iglesia en esto sí ha dicho, analizando la Escritura, mirando el magisterio, mirando la tradición viva de la Iglesia, no hay por dónde concebir cuando el mismo Hijo de Dios, pudiendo romper muchas costumbres de la época, por ejemplo, no se podían tocar leprosos, él tocó leprosos, una mujer con flujos de sangre lo tocó, no podía, cuando él no podía sanar en sábado y sanó, tuvo acciones que eran prohibidas en el día del descanso sagrado, en sábado. Cuando uno ve este tipo, cuando tocó muertos, en el caso de Lázaro también generaba impureza ritual. Todo esto Jesús lo rompió con gran libertad interior, pero el tema de escoger discípulos solo lo hizo con varones, y la Iglesia ha entendido esto como que está en la mismísima voluntad del Hijo de Dios, entonces lo ha tomado como una norma de lo que llamamos de derecho divino y no meramente de derecho humano. Por eso es difícil, por algunos grupos que han dicho el sacerdocio femenino, lo veo muy difícil, ni con Francisco, que fue tan abierto como a estudiar posibilidades. Las convenciones teológicas nunca avanzaron porque no ven en 2000 años de historia que haya como esta posibilidad. Sin embargo, la mujer siempre será, digamos, la de una mirada completamente distinta a la evangelización, y es la gran evangelizadora en las parroquias, repito, toda la fuerza de la evangelización en grupos de oración, grupos de catequesis, grupos de ministros extraordinarios de la comunión, grupos de proclamadores de la palabra. Normalmente hay una abrumadora presencia femenina, y esa presencia de servicio es siempre valorada, siempre agradecida y siempre importante. Bueno, padre, pero más allá de todo esto, lo que sí es cierto es que el Papa ha despertado mucha simpatía y mucho afecto, sobre todo en las comunidades de Chicago que lo conocieron, y de Chiclayo en el Perú. Tengo entendido que incluso ya hay una pizzería que tiene una pizza especial para el Papa, ¿no? Sí, le pusieron un nombre... Paparoni. Paparoni. Bueno, la gente... La Paparoni. Y seguramente que se va a volver famoso, eventualmente la va a querer. Y también Roberto Francisco Prevost, vivió en un barrio humilde allá en Chicago, y ahora vi que su casa, donde vivió los primeros 14 años, hicieron una subasta con un precio base de $250,000. De manera que esa es la lógica del mundo del comercio. Chicago viene de una cuna sencilla, de una cuna humilde. Uno lo ve inclusive en su tipo humano, su tipo genético, lo ve más latino que americano, no tiene la altura de los americanos, no tiene el color blanco intenso de los americanos, pero tiene con seguridad pues mucho de la cultura americana, porque su madre, por más que sea de apellido Martínez, tenía su abuela, la abuela de su madre era española, y por allá en los ancestros de su papá habían franceses e italianos. Como él dice, es de inmigrantes. Está mezcladito, y esto tal vez le permita una mayor universalidad para mirar, y lo decía ahora, la Iglesia tiene tantas realidades culturales en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Perú, y esa mirada universal es muy importante que un Papa la tenga clara, que le quepa las diferencias culturales de la Iglesia en todo el mundo, que le quepan en su cabeza. No, y ese orgullo, por ejemplo, padre, de los misioneros o de muchos laicos que han trabajado con el Papa, con el que es ahora Papa, y sacando las foticos que se tomaron con él, cualquier escrito, cualquier frasecita que les escribió, con ese orgullo, montando esto a las redes. Están enloquecidos cuando cargó bulto de cemento para llevar una construcción, lavando platos, montando en mula.
un hombre de a pie. Como veo una foto en medio del barro con unas botas. Con unas botas puestas, sí. y es muy bonito, y uno puede decir es de los nuestros en el sentido que es un hombre sencillo, no ha sido de carrera, no ha sido un hombre de cuna, sino que es del mundo. Esto lo lee muy bien, pero con seguridad, muy centrado también en la doctrina, con mucha rigor intelectual en los pronunciamientos que haga, y sobre todo muy sereno. Bueno, Padre Carlos, vamos a terminar este programa hablando de Dimas. Usted sí sabe quién es Dimas en el Nuevo Testamento. Hay Dimas y Gestas, pero no más que la tradición. Dimas es el buen ladrón, y Gestas el ladrón que no, parece que no se arrepintió, más bien confrontaba a Jesús. Sí. Pues bien, sacaron un libro muy interesante que se llama La canción de Dimas. Tony Gratacós es escritor y acaba de publicar su nuevo libro, La canción de Dimas, una novela histórica sobre el conocido como Buen Ladrón. El planteamiento de salida fue cómo un hombre que estaba condenado a muerte, un criminal, o sea, está crucificado en el Gólgota, y de repente se vuelve hacia su izquierda y ve a otro criminal que está en su misma situación, que parece un gusano totalmente ensangrentado. O sea, ¿cómo es capaz ese hombre, Dimas, de reconocer a ese otro criminal como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido? Dimas fue uno de los 2 criminales crucificados junto a Jesús. En sus últimos momentos de vida, a pesar de su condena, reconoció a Jesús como el Mesías y pidió su salvación. Jesús, al ver su fe, le prometió que estaría con él en el paraíso. Su historia simboliza la esperanza incluso en el final de la vida. Toda nuestra historia personal, al final del día lo que necesita es salvación. Y esa salvación pensamos que nos la puede dar muchas veces el dinero, el poder, la fama, pero en última instancia la salvación solamente nos puede venir de alguien que no seamos nosotros. Y ese alguien solamente puede ser Dios. Entonces yo creo que esa es la clave de Dimas, que no hay que desesperar y que hasta el último momento siempre hay oportunidad de salvación. Tony confiesa que la lectura de este libro deja una enseñanza fundamental para la vida diaria. Yo escribí Dimas con la idea de contextualizarlo en la actualidad. O sea, yo creo que el salto de fe que tuvo que hacer Dimas para reconocer a Dios en un moribundo a su lado, a un gusano que estaba crucificado a su lado, o sea, ese salto de fe que hizo Dimas es el mismo salto de fe que tenemos que hacer nosotros hoy, los cristianos, los católicos, para reconocer a Dios en un pedazo de pan. O sea, reconocer a Dios en la Eucaristía, para nosotros en la actualidad, es el mismo salto de fe que tuvo que hacer Dimas para reconocer a Dios en su humanidad. Con la canción de Dimas, Gratacós hace una invitación a recordar que nunca es tarde para encontrar el camino y que siempre existe una segunda oportunidad. Dimas tuvo compasión de Jesús y Jesús tuvo compasión de él. Es que decir, es el primer canonizado en la historia. Cuando hablamos de canonizado, es los que están en el canon o lista de aquellos que están escritos en el libro de la vida, que son salvados, y le dice, te lo aseguro, es la expresión de Jesús, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es muy lindo y muy significativo lo que dice el escritor de este libro, La canción de Dimas. Dice ese salto de fe, como en otro bandido, porque solo crucificaban a los malhechores, nos hablan de ladrones, nos hablan de asesinos, a Jesús lo tuvieron por lo peor, y reconocer en él al Hijo de Dios en el último momento, en la última hora. Y vemos la parábola de la condición humana, mientras uno rezonga, reniega si eres el Hijo de Dios, hasta el final de su vida, cuando pudo arrepentirse, Gestas, el mal ladrón, pudo arrepentirse, no lo hizo, Dimas sí lo hizo. Y en el fondo es una parábola de la condición humana, porque hay gente tan cerrada que aún viendo la posibilidad de renovar su vida hasta el final, cerrada, terca, ciega frente a la posibilidad de la salvación. Y cuando dicen es que Dios es misericordia y salva a todos, sí, Dios es misericordia y salva a todos en la persona de Jesús,
pero uno es el que se autoexcluye, automargina, autocancela por la cerrazón de su fe, por su soberbia, por su terquedad espiritual. Padre Carlos, siempre he tenido la curiosidad de saber lo siguiente. Dimas inauguró las moradas eternas, ¿no? ¿Qué pasaba con la gente buena antes de Dimas, todas esas generaciones anteriores, que eran gente buena cuando morían? Una buena pregunta. En el credo decimos que Jesús bajó a los infiernos. Mucha gente dice que le da temor recitar esa parte del credo, que bajó los infiernos. La palabra infierno viene de inferius, del latín inferior. De hecho, cuando uno le hablan de cielo, uno señala con el dedo hacia arriba. Cuando le hablan de infierno, uno señala hacia abajo. Es la pura cosmovisión primitiva que tenía el pueblo de Israel. Y cuando nos habla que él bajó a los infiernos, simplemente bajó a redimir. Estaban en el mundo de las sombras, en el Sheol, y bajó a redimir todas estas almas. Era, permítame la expresión, no sé si es completamente afortunada, era una redención en suspenso, y ya con la muerte y resurrección de Cristo viene no solamente a redimirnos a los presentes en el tiempo, a los futuros todos nosotros, sino a todos los que han ido al Averno, al Sheol, al lugar de las sombras de los muertos, también a redimirlos. Esto es un poco como la teología que nos presenta la Iglesia de manera más clásica, y nos habla de que la redención se obra universalmente en el presente, hacia el futuro y también hacia atrás. Jesús quiere redimir esas almas. Dimas tuvo un acto de compasión, se compadeció de Jesús. Y ¿usted cree, padre, que un acto de compasión, de amor perfecto, puede llevar a que Jesús se olvide de todos los pecados de una persona y lo salve como salvó a Dimas? Hay una anécdota famosa del santo cura de Ars, de una mujer que habla de que su esposo desesperado se suicidó tirándose de un puente sobre un río caudaloso en la Francia del siglo XVIII, con el santo cura de Ars, el siglo XVIII-XIX, y nos dice simplemente tu esposo no se perdió, dice: entre la distancia entre el puente y el río, tu esposo se arrepintió y Dios en su infinita misericordia lo perdonó. Es una anécdota que se le atribuye al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes en el mundo entero, pero simplemente habla el misterio de la misericordia divina. Nosotros nunca lo comprenderemos plenamente, porque uno es muy dado a juzgar la retribución, y la gente es muy dada a... Una persona tuvo un error contigo hace 30 años, y la persona quedó detenida y no piensa que esa persona cambió, que esa persona se renovó, que esa persona se transformó. Se queda detenida en el error de hace 30 años. Eso es muy humano, pero no es de Dios. O sea que cuántos buenos ladrones habrá en el cielo, Padre Carlos, para que nos vamos preparando. ¿A cuánta gente que hemos condenado allá va a estar? Voy a decirte algo. Jesús, hablando de los fariseos que se sentían puros, buenos y perfectos, les dice que aún las prostitutas y los publicanos que figuraban como ladrones, las prostitutas y los publicanos les precederán a los fariseos en el reino de los cielos. Y era una profecía de Jesús. Así es. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por toda su asistencia en el programa. A ustedes tan amables, nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a Men Comunicaciones, a Ron Reports y a Adrián Maduro por la asistencia como Control Master acá en este canal. Que estén muy bien. Con todo cariño, que la Virgen Auxiliadora, estamos en su novenario, nos acompañe y nos bendiga a todos.